Empezando en realidad la mañana, bueno, un tema crucial, creo yo, ¿no? Que es el miedo y el fracaso. ¿Cómo se entrelazan? ¿Qué tan cerca que están los dos? Y qué tan importante es poder superarlo, ¿no? Digo, cuando uno quiere emprender una vida distinta, esto de, bueno, de entender o naturalizar el fracaso y poder vivir pese a él, ¿no? Que no nos estanque. Así que bueno, hoy estamos con Juan Pablo, con Valeria Breda, como lo hacemos todos los lunes, a esta hora temprano, para arrancar la semana siempre con un aspecto más del desarrollo personal que por ahí desconocemos y que nos ayuda, por supuesto, a mejorar diferentes aspectos de nuestra vida. Hola Juan Pablo, hola Valeria, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan? A todas las personas que nos están escuchando, Dylan. Bueno, arrancando este lunes increíble, que la verdad que arrancó la semana con mucha energía, muy cargados de buena vibra. Y acá estamos, como vos dijiste, con un tema increíble, que está bueno tenerlo en cuenta, que es el miedo al fracaso, ¿no? Y queremos darles 3 tips a las personas para que aprendan a superar ese miedo al fracaso, que es algo que muchas veces nos mantiene dormido, digo yo, en un estado de latencia, ¿no? Sí. Que no nos permite hacer cosas que a veces necesitamos hacer. Así que bueno, con Vale vamos a estar compartiendo eso hoy y aprendiendo un poco más de esto, que es interesantísimo. Muy buenos días a todos, a la Dylan, a la gente. Y sí, qué cosa, ¿no? El miedo al fracaso. ¿A qué nos remite el miedo a fracasar, no? ¿De dónde viene todo esto? Y que tengamos muy en claro cómo nos paraliza en nuestro día a día. Sí. Para arrancar, que con Juan, hoy cuando estábamos preparando el tema decíamos, ¿no? Qué importante es nosotros vernos desde dónde viene este miedo y poder detectarlo. Porque muchísimas veces todo esto, hoy los adultos que somos, viene de nuestra niñez. Y todo parte desde ahí, ¿no? Sí. Este miedo a equivocarnos, a fracasar. ¿Y por qué no? Entonces, cuando hacíamos todo cuando lo preparábamos, decíamos, qué importante que es poder ver a nuestros hijos hoy o a los seres que tenemos a la vuelta. ¿Por qué tiene el miedo a fracasar? ¿De dónde? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Y acá nosotros, haciendo en nuestra vida, ¿no? En nuestra experiencia, ¿cuáles eran las cosas que de niños nos paralizaban, ¿no? Claro. ¿Qué era lo que nos hacía tener miedo? Entonces decíamos muchas veces, ¿no? Fíjate que cuando mamá o papá nos decían un no o nos ponían un límite en base ¿a qué no? Tal vez al miedo que nuestros padres tenían por algo que les había sucedido. ¿Y eso a qué le lleva a un niño? A empezar a crear inseguridades. Porque una cosa es un límite cuando el niño está en peligro de... Claro. Pero otra cosa es... Cuando corre riesgo su vida, ¿no? Porque no se ponen los dedos en el enchufe, ¿no? Como decía mi mamá, chiquito, no, no, eso no. Eso está muy claro y eso está perfecto. Pero muchas veces los papás sobreprotegemos a nuestros hijos. Sí. Por miedo a que se equivoquen. ¿Y de dónde viene ese miedo a que se equivoquen? Es el miedo que nosotros tenemos al rechazo allá afuera. Es como el miedo heredado, ¿no? No lo siente el niño, lo siento yo y se lo transmito. Entonces, es muy importante que nosotros, a partir de hoy, podamos detectar por qué le decimos que no a un niño o algún ser querido que tengamos cerca hoy de grande, y es esto, es el miedo a equivocarnos porque tenemos miedo a un rechazo. Entonces, cuando uno lo puede detectar, decir, a ver, bien, esta es la situación que yo hoy estoy viviendo y hasta dónde yo puedo permitir que la otra persona experimente y hasta dónde yo lo puedo ayudar. Esto que vos decís, obviamente que hay un niño frente a un enchufe, le voy a decir que no porque corre riesgo su vida. Claro. Pero ante otra situación, tal vez dejar que experimente para que pueda empezar a tener seguridad. Y ahí sí empezar a decir, bien, te pasó esto, vamos a evaluarlo, vamos a ver el por qué y aprender de esta situación el mensaje que te está dejando, ¿no? Entonces uno ahí le empieza a crear seguridad a ese niño y a ese adulto a futuro. Entonces, por eso nos encantó este tema del miedo al fracaso, porque hoy como adultos muchas veces no nos permitimos tener nuevos proyectos o hacer nuevas cosas, pero en nuestro inconsciente está ese miedo y no lo sabemos. Por eso le trajimos 3 claves para que ustedes lo puedan detectar y a partir de ahí decir, ok, no es miedo, me está pasando esto.
Así que bueno. No, y aparte lo importante, ¿no? Que es detectar, cuando vos decís, muchas veces también los nenes en la escuela o como adultos, fíjate vos esto de mejor no pregunto, mejor no hago, mejor no esto, porque también el miedo como una emoción natural que tenemos te tiende a paralizar, a hacer huir o a atacar. En este caso, el miedo al fracaso tiende a paralizar a las personas. ¿Y a través de qué? De otra emoción que es adquirida a través de los años, justamente por creencias puestas, por los entornos, por las experiencias no vividas o las experiencias mal vividas, por ahí, como decimos nosotros, que te genera vergüenza o rechazo. Empezamos a sentir miedo a la vergüenza o miedo al rechazo. Entonces lo que hacemos es... Me quedo quieto. No actúo. Es más fácil no actuar, no hacer, como nosotros decimos por ahí, en vez de... Hay una frase. Claro, por ahí tener esto, es decir, me quedo quieto, más vale con lo conocido, y no actúo hacia lo desconocido por miedo a lo que puede suceder. Es como la frase mejor malo conocido que bueno por claro, conocer, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay que erradicar esa frase. esa frase es terminada del léxico. Totalmente. y empezar a animarnos a actuar y a hacer las cosas. Porque ¿qué pasa también? Como decíamos, ¿no? ¿Cómo se genera esta posibilidad de actuar? Que muchas veces viene en base a lo que establecemos por los juicios ajenos. Muchas personas, cuando damos demasiada importancia al qué dirán o dependemos de las demás personas, empezamos a tener miedo a fracasar porque después nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a decir yo te dije, yo te avisé, yo te advertí. Pero, ¿qué más enriquecedor que tener una experiencia propia de algo? Y ahí también podemos empezar a modificar ese patrón de esa creencia que teníamos, que decir... Primero y principal, no fue un fracaso. Esto le decimos siempre a las personas, que este es un tip, después lo vamos a repasar en limpio, pero el primer tip, cambiar la palabra fracaso por resultado. Fue una entrevista laboral y fue un fracaso. No. Por ejemplo, ¿no? Digo, algunos que dicen no quiero ir, o evitan por ahí experiencias, digo, de esto de, bueno, voy por este trabajo que quiero, pero me da miedo tal cosa porque fui una vez y la pasé mal, ¿no? Exacto, bueno, además, o ni siquiera fui yo, pero fue otro, la pasó mal, me sembró esa duda. Y nosotros siempre decimos, el miedo al fracaso, que en cualquier cosa que vos vas a emprender, sea laboral, sea algo económico, sea la pareja, sea un estudio, si vos ya vas con la duda sembrada, que la duda puede venir encima de un juicio ajeno, vos vas a ir alimentando esa duda, no vas a estar seguro de vos mismo, y lo que te va a hacer sentir es que vos podés fracasar, y que si fracasás después esas personas te van a decir, yo te dije, no te metas ahí, no hagas esto, esta persona. Y ahí es una monedita que le estamos poniendo a nuestra autoestima. Claro. Entonces seguimos bajando nuestra autoestima. Reafirmás una creencia que no es tuya, exacto. Digamos. Bien, entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo se da? ¿Por qué digo cambiar fracaso, la palabra fracaso por resultado como paso número 1 y fundamental? Porque ¿de dónde nacen los resultados? Nacen de cómo percibimos la realidad, nacen de cómo sentimos esa realidad, cómo emocionamos y de los pensamientos. De ahí se genera nuestra actitud, que esto ya lo hemos hablado anteriormente, y esa actitud nos va a hacer cometer acciones determinadas. Ahora bien, si esas acciones determinadas están basadas en este miedo al fracaso, los resultados probablemente van a ser, entre comillas, un fracaso. Y no son fracasos, son resultados obtenidos en base a lo que teníamos, a lo que pensábamos. Por eso es fundamental romper esa estructura que traíamos y decirnos a nosotros mismos, espera, no fracasé, tuve un resultado, ahora lo que tengo que hacer es mejorar, cambiar la estrategia y tener un resultado diferente. Y acá dejar de sobrevalorar, y escuchen bien, la opinión pública. La opinión pública y la opinión familiar son el peor enemigo que tenemos. Porque siempre hay alguien que no lo experimentó, que no se anima. Pero tiene un primo tercero que era vecino de otro que también lo intentó y le fue mal. Claro. Que viene de aquel. No, yo conozco uno, una vez me encontré con uno en un viaje de turismo que me dijo que estudió eso y le fue re mal. Claro, entonces le damos tanto valor al juicio ajeno que nos paralizamos de antemano sin sentido. Entonces, por eso dejémoslo a un lado. Y empecemos también, esto es fundamental, a dejar de cuando nosotros queremos tomar una decisión, ya tomamos una decisión y queremos dar un paso, de preguntarle a todo el mundo, andá y hacelo. Bueno, y después ves, pero andá y hacelo, porque donde vos empezás a preguntarle a uno, a otro, sembraste la duda y seguramente el resultado ya... Y la expectativa aumentó tanto también que uno como exactamente. Sí.
Y aparte, por ahí también esto en el miedo al fracaso, ¿no? Nos lleva a no hacer nada. Y también es otra de las cuestiones que hay que aclararle a la gente, ¿no? ¿Cuál es el precio que pagamos en nuestra vida por no hacer nada o básicamente por hacer siempre lo mismo? Por no animarnos a vivir esa experiencia que muchas veces es propia. ¿Por qué? Porque cada persona, cada ser humano viene al mundo y va adquiriendo en la vida cualidades distintas, ¿no? Capacidades diferentes. Entonces, no podemos medir con la misma o con la regla de otro, por así decirlo, la experiencia que quizás nosotros debemos aprender a vivir. Bueno, y otro de los tips, después lo vamos a pasar en limpio, otro de los tips es dejar de querer tener seguridad en todo. Hasta que no esté seguro, no lo hago. Te dicen, no, déjame, porque hasta que yo no esté seguro, no salgo a manejar, ¿no? Hasta que no estoy seguro que sé exactamente cómo hacer todo, ¿no? Es inviable tener seguridad en todo. El solo hecho de andar en la calle caminando, ya vivimos con un grado de decir, claro, no podemos tener la seguridad, que... la seguridad no existe, ¿no? Digamos, no existe. Exacto, o sea... Seguro se lo llevaron preso, ¿viste? Siempre. Pero claro, aparte hablando de seguridad en algo que puede ser, como decir, seguridad de que me va a ir bien. A ver, no, muchacho, a ver, es relativo eso. Bueno, ¿cuánta gente tiene un negocio o un emprendimiento y dice, mira, por ejemplo, no digo, tiene un emprendimiento que es un poco distinto, dice, hasta que yo no esté seguro que esté todo dado para poder, y se pasan la vida entera, digamos, no postergando el proyecto porque no sienten la seguridad. Exactamente. Y la seguridad aparece cuando me pongo en acción. O sea, ahí es donde esa inseguridad pasa de ser una inseguridad a empezar a adquirir seguridad. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, porque estoy obteniendo un resultado. Entonces, que eso también es muy mental. Hasta que tu cerebro no está seguro, es como que siempre te tiene ahí. Entonces decir, bueno, ok, todavía no está todo, pero empiezo a dar el pasito. Y eso te va dando y te va aumentando tu autoestima, tu seguridad. Exacto. Y el miedo al fracaso se va corriendo cada vez más. Y otra de las cosas que habla Montserrat, sí, hay una filósofa que es Nebrera Montserrat, que ella habla mucho de lo que es la era de cristal, y nosotros dijimos, esto hay que hacer hincapié, porque hoy se está viendo mucho en la actualidad de la gente, que es, ¿por qué dice la era de cristal? Porque es la hipersensibilidad a todo. Claro. Y nosotros, para romper el miedo al fracaso, debemos empezar a hacernos fuertes nosotros mismos. Esto se logra con una construcción emocional, con una inteligencia emocional y salud emocional. ¿Por qué? Porque acá lo que hablamos es, cuando una persona es hipersensible a todo, vive justamente en la queja y vive en un vacío emocional muy grande, se quiebra emocionalmente por dentro, entonces ante cualquier situación reacciona mal, y reacciona no actuando o actuando de una manera violenta. Como ejemplo, nosotros a veces hoy hablamos de escandalizar todas las cuestiones, ¿no? Claro. Que me pasan a mí. Entonces lo que nosotros tenemos que por ahí, a nosotros nos gusta decir es que nosotros no dependamos de la vida, lo más decir, ningún gramo de la autoestima que yo tenga para mí puede depender de la aceptación de las demás personas, porque ahí es donde empezamos a caer en esta molestia y en esta incomodidad y en esta, como quien diría, hipersensibilidad, que todo lo que los demás digan, piensen, opinen en base a sus juicios, sus creencias y a sus expectativas, me afecta a mí y me va a generar o me va a causar este miedo al fracaso, y no voy a actuar, voy a estar paralizado totalmente. O bien la frase, a vos no se te puede decir nada, digamos, ¿no? Porque es como, digamos, te digo algo, y lo toman a todo personal. Y además con una afección terrible, cuando en realidad, digamos, es un análisis totalmente parcial que no habla del ser, sino de lo que estás haciendo ahora, mejoralo, digamos. No es una crítica hacia vos como persona, sino hacia lo que estás haciendo, que eventualmente podría hacerlo de otra manera. Tal cual. Decilo. Bien, ahora sí, bien, bueno, como para hacer un repaso, digamos, ¿no? De estos 3 puntos. Entonces, bien, vamos a hacer un repaso como para que queden claro, que la gente lo comprenda perfectamente bien cuáles son los puntos que igual han quedado súper claros, pero bueno, como para tenerlos bien ahí, bien fresquitos. Bien, para que la gente comprenda, entienda y de manera rápida. Cambiar el concepto de fracaso por resultado. No fracasamos en la vida, sino que obtenemos resultados en base a lo que damos de nosotros. Segundo punto fundamental, dejar de querer tener seguridad ante todo, animarnos a actuar dentro de ese grado de incertidumbre, aprender eso que es fundamental. Y tercer paso es dejar de ser hipersensibles, más en este mundo en el que estamos viviendo hoy con tanto estímulo.
Debemos aprender a dejar de ser hipersensibles, si no, como el cristal, nos quebramos fácilmente y ahí nos quedamos. Y para cerrar, hay una frase que a nosotros nos encanta que dice: nadie te puede hacer sentir nada más que el valor que tú le das. Nadie va a hacer que vos te sientas mal si ese valor vos no se lo das. Entonces, seamos muy conscientes de esto. Nosotros le damos el valor a eso que el otro me está diciendo o me está generando. Juan Pablo Breda, Valeria Breda pasaban allí entonces por La Mañana Animal. Gracias, chicos, que tengan una hermosa semana. Gracias a ti, Dylan, y a toda la gente. Juan Pablo, Valeria Breda, recuerden, a través de las redes sociales los pueden buscar como 7 niveles, a través del Instagram, a través del Facebook, buscan entonces 7 niveles. Ellos son formadores en desarrollo personal.